Y ahora le pedimos a Pablo que continúe con este panel. Bueno, hola, ¿se escucha? Buenos días a todas y todos. Es un magisterio duro el de Santa Fe porque tiene una capacidad de resistir, si bien hay compañeros de otras provincias, porque hace largos minutos y horas que se vienen escuchando aportes conceptuales bien interesantes. Nosotros no sabíamos ahora si hacer algún número musical, porque ya el cansancio y el interés se ven en las caras. Así que a los efectos de mantener despierto el interés vamos a lanzar algunas provocaciones, siempre fraternales. Yo me quedé pensando que en los paneles anteriores quedó bastante claro qué pedagogía no queremos, ¿no? Hay una claridad sobre las propuestas tecnocráticas de educación que reducen al docente a ser un ejecutor de las definiciones de los tecnócratas, muchos de los cuales se gradúan en la universidad pública, también hay que decirlo. Y después tenemos como horizonte el término pedagogía emancipadora. Y entre la claridad sobre lo que no queremos y la pedagogía emancipadora hay que recorrer una brecha que es esa construcción. Nosotros vemos que en América Latina desde hace más de 200 años hay una búsqueda. Por eso más bien hablamos de una pedagogía de la transición en la cual los sujetos fundamentales de esa transformación son los maestros, y los profesores, los maestros, los docentes del sistema educativo. Por eso me parece que tal vez el aporte que podemos hacer es poder empezar a pensar cómo, además de resistir las propuestas tecnocráticas, neoliberales y mercantilistas, vamos construyendo un modelo pedagógico emancipador y alternativo, que sobre eso se va a discutir bastante mañana. Yo venía pensando que fui invitado acá desde una triple pertenencia. Primero como parte del movimiento cooperativo, que es un movimiento social hermano del movimiento docente como movimiento sindical. Y también como parte de la comunidad universitaria que tiene una relación bastante compleja, conflictiva y accidentada con el resto del sistema, ¿no? La universidad no es parte del sistema educativo. Y a mí me parece que hay esfuerzos importantes en todos estos tiempos nuevos de nuestra América de poder aprender mutuamente y terminar con ciertos procesos de expropiación del conocimiento de los docentes por parte de nosotros los investigadores universitarios. Siempre decimos que las teorías se producen a partir de la práctica y que con las investigaciones nuestras viajamos a los congresos y escribimos los libros a partir de conocimientos que ustedes producen. Y que por eso es muy buena la experiencia de mañana, porque va a poner en voz y en teoría las prácticas que ustedes despliegan cada día en sus ámbitos de trabajo. En ese marco de cómo hacer la transición, la segunda pregunta la contestó recién Miguel. Los paneles previos, por suerte, anticiparon muchas cosas, así que mi intervención no va a ser de 1 hora y media como tenía previsto. Los sujetos de la transformación son los propios docentes, y a mí me parece que cuando uno mira el escenario actual en las escuelas, en la economía, en los movimientos sociales, en los partidos políticos y en las iglesias o en cualquier organización, aparece claramente la palabra disputa, la palabra complejidad, la palabra contradicción, la palabra antagonismo, ¿no? Yo tengo que tener un buen mapa del campo de batalla para saber contra quién estoy peleando y qué cosa estoy construyendo. En ese sentido, ni estamos en un vacío histórico, ni nuestros enemigos y antagonistas están diluidos en el éter, sino que son técnicos, son proyectos políticos y son prácticas pedagógicas que conviven con las nuestras. Yo traía para aportar porque, bueno, Miriam y yo venimos de la ciudad de Buenos Aires, que es una jurisdicción, que es un laboratorio neoliberal conservador tremendo. Nos sentimos que no tenemos mucha autoridad moral para hablar de luchas emancipadoras y vamos muy atrás. Y ustedes estuvieron a 2 puntos porcentuales de tener el mismo proyecto, pero me parece que más chabacano en la provincia de Santa Fe, ¿no? Lo primero que quería traer ya no es lo primero,
Hace 2 años en Buenos Aires hubo una serie de tomas en las escuelas porque el gobierno dialoguista de Mauricio Macri se negó a atender las demandas de los estudiantes donde los techos se caían o donde se pasaba frío en el invierno. Entonces aparece primero una nota administrativa, luego aparece un reclamo frente al Ministerio de Educación, después viene la toma de la escuela y después viene la orden de la justicia para que haya calefacción en las escuelas. La nueva derecha tiene una cosa muy interesante y es que tiene un discurso. Por ejemplo, todos los discursos de inicio de Asamblea Legislativa de Mauricio Macri empezaban diciendo nuestra prioridad es la educación pública, ¿no? Nosotros somos la nueva política, nosotros encarnamos el diálogo y si uno mira las acciones efectivas del gobierno del macrismo está muy lejos de esta política. En el 2011, Esteban Bullrich sacó una solicitada previendo una toma de escuelas donde decía lo siguiente: estamos mejorando la educación, adaptándola al futuro, y el cambio no es caprichoso, arbitrario ni forzado, es necesario. El mundo cambia a diario y de manera tan intensa que es necesario acompañarlo con una revolución educativa. Esteban Bullrich en este discurso público está planteando el papel político de la educación y asumiendo que el mundo es como es y hay que adecuarse a él. Entonces, el sistema educativo, el trabajo docente, la dinámica institucional deben estar orientadas a formar sujetos para el mundo tal como es. Entonces, a mí me parecía interesante un punto, se dijo ya mucho ahora, pero en este mundo al que hay que preparar a los futuros sobrevivientes, el 1% de la población se apropia del 48% de la riqueza. En este mundo hay un predominio del capital financiero sobre el capital productivo. En este mundo, la ley que rige las relaciones internacionales es la ley de la selva, donde se viola cualquier legislación y se invaden países sobre pretexto de combatir el narcotráfico o el terrorismo. Este modelo de mundo selvático, competitivo, que genera consecuencias en la desigualdad social y en la viabilidad del planeta, este proyecto civilizatorio tiene un modelo pedagógico. De eso ya se habló bastante, ¿no? Un modelo que estimula la privatización, un modelo que propone la competencia, un modelo de pruebas estandarizadas que supone al mismo tiempo un tipo de trabajo docente como aplicador de conocimientos elaborados por expertos. Frente a esa situación, entonces, nos parece que el gran desafío es construir una alternativa pedagógica que tiene por lo menos 2 fuentes fundamentales. La primera, se dijo, es la recuperación del legado del pasado de nuestros educadores. Ahí hay una posibilidad y también un riesgo, ¿no? Muchos compañeros decían, por ejemplo, leyendo a Luis Iglesias, yo nunca voy a poder ser como Luis Iglesias. Hay que decir que el primer libro de Luis Iglesias lo escribió después de 20 años de ensayo y error en su escuela de Tristán Suárez en la provincia de Buenos Aires. De manera que habría un riesgo de la lectura muy reverente de los pedagogos que nos antecedieron, que es suponer que esa conceptualización es un proceso espontáneo. Por el contrario, implica mucho tiempo y la apropiación de herramientas para la reflexión y la conceptualización. El segundo riesgo de esto es la parálisis frente a la impresionante calidad de esas experiencias pedagógicas, ¿no? Leemos a Luis Iglesias, leemos a Simón Rodríguez, leemos a las hermanas Cosetini y la Escuela Serena, leemos y decimos nunca vamos a poder hacer algo como esto, y el efecto de esa lectura atentaría contra el objetivo de esa lectura, que es recuperar críticamente el acervo pedagógico y recrearlo en nuestras propias condiciones y con nuestros propios estilos. Lo segundo que me parece importante para pensar una pedagogía nuestroamericana, ¿no? en esta búsqueda del proyecto de unidad latinoamericana y de patria grande, es la sistematización de nuestras propias prácticas. Mañana va a haber un ejemplo en este sentido, pero hay que decir que sistematizar es más que describir una experiencia. Sistematizar es producir teoría acerca de la experiencia. El primer movimiento pedagógico, bueno, los colombianos, nuestros hermanos colombianos dicen
que el primer movimiento pedagógico que trabajó profundamente la teoría nació en Colombia en la década del 80 y eran expediciones pedagógicas donde los docentes visitaban durante 6 meses escuelas y producían escritos sobre la observación de esa experiencia pedagógica que visitaron. La tarea del movimiento pedagógico, me parece que la planteó claramente Miguel, los venezolanos hablan del método INVEDECOR, que presupone 4 verbos. La primera tarea del movimiento pedagógico es investigar, o sea, producir conocimiento sobre nuestras propias prácticas. La segunda es educarse en ese proceso de producir conocimiento, porque a los docentes nos forman como ejecutores desde el origen del sistema. Entonces, pensar un modelo de trabajo donde nos concebimos productores de conocimientos y productores de conocimiento colectivo implica volver a educarnos. En tercer lugar, procesos de comunicación de esas conceptualizaciones. No alcanza con que circule entre nosotros. Acá se dijo hoy que hay una campaña feroz contra la escuela pública. Y nosotros en las expediciones pedagógicas de las que participamos descubrimos cosas muy valiosas que no se conocen afuera de la escuela. Entonces nos parece que hay una tercera tarea fundamental del movimiento pedagógico, que es la comunicación, la difusión de esas teorías elaboradas colectivamente. Y una cuarta, que es la organización. Lo dijo Miguel, esa hay que crearla. En La Rioja se desarrollaron círculos pedagógicos, en Colombia existen círculos pedagógicos, en Venezuela el movimiento pedagógico revolucionario se organiza a través de redes. Habrá que ver cuál es la manera, pero eso sería entonces una tarea fundamental del movimiento pedagógico. Como ya están muy cansados, cierro con 2 o 3 cositas, porque me parece que la provocación está tirada y esta historia habla de ustedes. Es desde el trabajo colectivo de los docentes que se va a cambiar la escuela y no desde un panel. En todo caso, ayudamos nosotros a pensar algunas cosas, nosotros que también estamos en las aulas. Y yo, con algunas compañeras que estaban como preocupadas por la situación de América Latina, comentaba que acabo de terminar la lectura de una biografía de Simón Bolívar de 770 páginas. A Simón Bolívar le decían el hombre de las dificultades, porque cada vez que lograba un objetivo, nuevos obstáculos se presentaban, ¿no? Yo no sé cuánto conocemos de la revolución en Venezuela, ni lo que le debemos a Haití, que eso lo comenté un poquito. En Venezuela la revolución en 1811 fue una revolución de la oligarquía mantuana, y por lo tanto el pueblo llanero apoyó a los españoles. Igual triunfó, duró un año la Primera República, luego cae la Primera República, Bolívar debe exiliarse, Colombia lo incorpora como general, triunfa en Colombia y vuelve a Venezuela, triunfa en Venezuela y un terremoto destruye Caracas. Un médico de Caracas dice, esto es por culpa de los sediciosos, porque están desafiando la decisión de Dios de pertenecer al poder de España. Y Bolívar le contesta, si la naturaleza pretende dominarnos, como haremos con los godos, vamos a vencerla. Y él después fue derrotado, se fue a Haití. En Haití, donde había triunfado una revolución negra, el presidente de Haití le dice, te vamos a dar armas, hombres y dinero, a condición de que el programa independentista incluya la libertad de los esclavos. Y solo cuando Bolívar incorpora a su programa la libertad de los esclavos y la distribución de la tierra, triunfa la emancipación latinoamericana. Hoy hay que pensarlo, por dónde pasa la lucha independentista en nuestro país. Casi termino diciendo que en esa biografía muy larga de Bolívar, el autor es un colombiano que habla muy mal de San Martín. Le dice que era un monárquico, que representaba los proyectos conservadores de independencia, y yo a los compañeros venezolanos que me mandaron la biografía de Bolívar les mandé la de Felipe Piña, La voz del gran jefe, para que tengan otra visión de lo que fue, sin duda, un gran libertador de nuestra América. Así que para reivindicarlo,
Como siempre, al cierre de las intervenciones hay que tener alguna cita de autoridad, porque digo, si no es como poco serio. Miguel no cumplió, pero Miriam, Dije, bueno, es interesante pensar cómo se dirigía San Martín antes de cruzar a los Andes a sus compañeros del ejército, ¿no? Dice a los soldados: compañeros del ejército de los Andes, ya no quedan dudas de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna, los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetita que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada, ¿no? Decía San Martín en aquel momento. Sin embargo, como dijo Martí, cita dos, tengo tres. Como dijo Martí, que murió en un campo de batalla por la independencia de Cuba, trinchera de ideas vale más que trinchera de piedras. Dicho en otras palabras, la batalla cultural es la única capaz de asegurar la victoria. Y cierro. Tengo en mi oficina, en mi escritorio, una tacita que en una parte tiene la foto de Hugo Chávez. Y luego tiene una frase que dice: esta revolución no tiene derecho a fracasar. Yo creo que él no estaba hablando de Venezuela, le estaba hablando a América Latina, le estaba hablando al mundo y nos estaba hablando a todos nosotros. Esta revolución no tiene derecho de fracasar y de nosotros depende. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo Imen, docente e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, director del IDECOP, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, especialista en temas de política educativa y pensamiento crítico latinoamericano, organizador y coordinador del programa de expediciones pedagógicas y permanente colaborador con las acciones de CETERA en materia política pedagógica. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo, Miriam, Miguel y Estela. Un aplauso fuerte para los compañeros y para todos ustedes.